Buenas noches y bienvenidos a Zona Oculta, muertos, vivientes, escrito por José Manuel García Bautista, que lo vamos a tener aquí, más conocido como los zombies, ¿no? The Walking Dead. Bueno, pues pegó ese último empujón a el origen popular del zombie en estos últimos años. Vamos a hablar hoy muchísimo aquí, si es posible que exista un apocalipsis zombie, también lo vamos a tratar aquí. Comenzamos ahora con Zona Oculta. El tema principal de hoy, como ya habéis podido ver, zombies. ¿Quién no sabe lo que es un zombie? Bueno, igual hay todavía algún despistado que nos está viendo y no lo sabe. Para ello tenemos aquí un libro escrito por José Manuel García Bautista, Muertos Vivientes, que no habla de otra cosa sino de los zombies o las maneras de zombificación que existen. Vamos a hablar de todas ellas porque hay muchísimas. Parte de ella la literatura, ¿no?, que nos ha traído hasta aquí, ¿no?, en esos años de los años 40 que nace el zombie. Después Michael Jackson le da un pequeño empujón con ese thriller. Y bueno, todos esos muertos vivientes que tenemos en este libro, José Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a intentar descubrirlo. Sí, porque fíjate, aunque la cultura popular nos lleva a pensar que el muerto viviente pues se ajusta más a esa imagen, a ese estereotipo que tenemos en la cabeza de ser que prácticamente resucita y que se convierte en alguien tremendamente agresivo y que supone un peligro para la humanidad porque llama al exterminio, ¿verdad? Realmente el zombie, tras esa imagen culturalmente que tenemos, se esconde una realidad que es mucho más interesante y que es mucho más inquietante, porque cualquiera puede correr el riesgo de ser zombificado. Cualquiera podría ser zombificado, como dice José Manuel. Tenemos también aquí a Javier, neuropsicólogo, que también ha colaborado en el libro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Javier, ¿de qué manera se puede zombificar una persona? ¿Es posible volver de la muerte? Como creo que la literatura, la literatura popular, como decía José Manuel, es la que más nos ha llegado a través de los cómics, las películas, el cine, no sé, los videoclips, ¿no?, como mencionaba antes, los videojuegos. Bueno, ante todo tenemos que hacer varias diferenciaciones para centrar bien y definir bien lo que es un zombie. Vamos a tratar de definir lo que no es un zombie, ¿vale? O lo que nos estamos refiriendo que no es un zombie. Existe un trastorno que raya entre un tipo de depresión muy severa y un tipo de psicosis muy próximo a la esquizofrenia, que ya lo delimitó bastante bien un neurólogo allá por el 1880, que fue Jules Cotard, el síndrome de Cotard. Bueno, este síndrome es un trastorno mental que consiste en tener el delirio acompañado con alucinaciones de que estoy muerto, me estoy descomponiendo, el corazón se está pudriendo, mi carne se está pudriendo también y huelo mal, no como, no duermo, y realmente la persona cree, junto con estas alucinaciones, que lo que hacen es reforzar su trastorno psicopatológico y reforzar ese delirio sistematizado primario. El secundario es menos sistematizado, el primario es un tipo de delirio que cuesta más trabajo rebatir, ¿no? Pues cree a pie juntillas que está realmente muerto. Este es el síndrome de Cotard. Hay una variante de este síndrome que no está centrado tanto en la parte material, sino en la parte espiritual. Estoy muerto porque me han robado mi alma, y como me han robado mi alma, me estoy pudriendo por dentro porque estoy muerto. Vale, puedo andar, puedo hablar, pero todo mi interior se está pudriendo. E incluso
huelen, ellos mismos huelen, tienen ese tipo de alucinación olfativa. Huelen que realmente su carne se está pudriendo. Esto es una cosa que no tiene nada que ver con el tipo de zombie que nos estamos refiriendo. Existe, y fíjate qué curioso, que yo siempre digo lo mismo. Si podemos hablar, si podemos relacionarnos, si podemos ser testigos de fenómenos paranormales, es porque tenemos un cerebro, o sea, es porque tenemos un sistema nervioso central, para hablar con un poquito más de propiedad. Y en ese cerebro es donde se procesa todo, ¿vale? Tanto la información externa como la información interna. Pues dentro de ese cerebro tenemos un tipo de neurona que, fíjate por dónde, le llaman la neurona zombie. Y tú te preguntarás por qué. O sea, fíjate la idea zombie hasta dónde llega. Incluso en el mundo animal tenemos también seres, organismos que son capaces de provocar zombies. Bueno, la neurona a la que me estoy refiriendo es la glía. Es un tipo de neurona más que está más encargada de recoger la basura que las otras neuronas cogen, y que está muy implicada en los procesos de mielinización, son esas pequeñas vainas de grasa que van envolviendo el axón de una neurona, que por cierto, según últimas investigaciones, las neuroglías están muy implicadas en una forma de COVID persistente, que es el COVID niebla, pero bueno, eso es otro terreno. Lo que hace esta neurona es que sigue haciendo ramificaciones y no se entera que el cerebro está muerto. O sea, sigue viva una vez el cerebro ya está muerto. El corazón muere, el cerebro también, lógicamente. Bueno, pues ella sigue funcionando y no se acaba de enterar la pobre de que ya no hay vida. Pero es que en el mundo animal, y fíjate qué curioso que nos estamos acercando más a la idea de zombie que queremos exponer aquí, en el mundo animal hay un tipo de avispa, que ahora no recuerdo el nombre, que inyecta en la cabeza de la cucaracha una neurotoxina. Y por ahí va el tema zombie nuestro. Esa neurotoxina hace que la cucaracha siga esta avispa hacia donde tiene hecho su panel o su nido o lo que sea, creo que es el Amazonas. Y deposita ahí sus huevos dentro del caparazón de la cucaracha, para que la cucaracha, evidentemente totalmente inmóvil, y cuando las larvas eclosionan es cuando empiezan a comer de esta cucaracha y no les falta el alimento. Fíjate que cerca ya de lo que es un zombie. Vamos a ver, hay que enmarcar la zombificación dentro de un contexto. Dentro de un contexto tanto histórico como cultural. Y aquí también hay otra cosa que es muy importante, las creencias. Las creencias tienen un marcado caliz, una marcada nota de reforzar aún más y hacerlas más creíbles y de vivenciar más aquellas experiencias que están cercanas, que tú estás sufriendo, pero que están más cercanas a ese nivel de creencias. Una persona con creencias espirituales, creencias religiosas, si está en medio de un fenómeno paranormal, tiende a vivirlo de una forma muy distinta, debido a esas creencias, que una persona que mantiene más la distancia. No es solo una sugestión, sino una vivencia distinta, mucho más intensa, por tanto mucho más creíble para esa persona. El vudú, que es la religión, no es la única que se extrae este fenómeno de poder zombificar a una persona. Está impregnado de muchas religiones, no únicamente religiones africanas, sino tiene aspectos de la misma religión cristiana. El zombi es una persona que en una comunidad se da principalmente, aunque no únicamente, en la zona de Haití, pero es una persona que se le hace un supuesto proceso mágico. Esta persona
muere inexplicablemente y muy entre comillas muere, se le hace su parte de defunción y a los pocos días revive, pero no, entre comillas, no vuelve a la vida como salió de ella. Y digo supuestamente porque hay que matizar muchísimas cosas, pero bueno, para que el público nos vaya comprendiendo. Cuando resucita, por así decirlo, sufre de un trastorno de desorientación, no sabe dónde está, empieza a dar vueltas, hay una desorientación alopsíquica y autopsíquica. Alopsíquica es que pierde el GPS, no sabe volver a su casa, no sabe volver a su lugar de origen, y autopsíquica es que no sabe quién es, está totalmente desorientado y no sabe ni lo que es, ni lo que hacía antes, ni el trabajo que tiene, y empieza a dar vueltas y son tremendamente manipulables. Este proceso de zombificación se aplicaba, o se aplica más que nada en estas zonas de Haití, por ejemplo, aunque hay otras en el mundo, como castigo. Y esto es lo que es el proceso de zombificación que la ciencia estudió hace ya bastantes años y dio una explicación. José Manuel, ya hemos hablado de Haití con Javier, que nos lo ha mencionado. Creo que en el libro, tengo entendido, que se habla muchísimo de Haití. Sí. ¿Cuáles son las cualidades por las cuales se zombifica o se cree que se ha zombificado una persona? Es decir, ¿se le hace un ritual? ¿Qué se le hace? Hay un ritual, pero en el ritual de zombificación no está presente la persona que es objeto de ese castigo, como bien comentaba Javier, al que el bokor. Tenemos que identificar que allí vamos a encontrar la figura del jugán, que es un sacerdote, y el bokor, que es un brujo. Uno es la parte más espiritual, la otra es la parte que se dedica más al tema de la magia. Magia, pero yo comentaba de ellos, de los bokor, que más que magos son alquimistas de la naturaleza, es decir, conocen muy bien todo lo que son los venenos. Escopolamina, ahora sí que hablamos de ella, escopolamina, atropina, la molécula de Dios, es decir, la propia tetratodoxina, de la que luego también si quieres hablamos. Entonces ellos saben la proporción exacta, pero claro, dicen, el ritual dura 3 días, el ritual por el cual se va a zombificar a una persona 3 días es lo que tarda el proceso de sintetizar la droga. En ese momento la persona puede ser objeto de envidias, objeto de infidelidades, que también una señora que sabe que su marido le es infiel y se ha hartado. Pues en Haití hay una máxima que es que se prefiere a la persona muerta, pero muerta de parte de defunción auténtico, antes que zombificado, porque zombificado es el mayor castigo que puedes tener. Es muerto en vida y convertido en un esclavo, que es lo peor. ¿Qué más? Temas de deuda, de dinero, las propias mafias haitianas juegan mucho con todo esto. De hecho, fíjate que el vudú ha existido siempre, es decir, el vudú como religión en el país más pobre del mundo. Huracanes, riadas, mafias, y retomando con lo que antes te comentaba, tenemos que tener en cuenta que el vudú principalmente lo utilizan como arma de represión cuando en tiempos de François Duvalier, es decir, estamos hablando del Papa Doc, estamos hablando allá por la década de los 50 larga, toma el poder y crea los Tontomacuts, los camisas negras. Eso era una fuerza represora, era una organización paramilitar que se encargaba de hacer trabajos sucios, los trabajos sucios en Haití. Cuando él muere, su cargo de dictador hereditariamente lo coge su hijo, Jean-Claude Duvalier, que sigue con los leopardos, que es una fuerza nueva que crea, pero también, en menor medida, con los Tontomacuts. Y ellos son los que asimilan esas formas represoras. Molestabas políticamente, no te mataban, te convertían en zombies. Había gente que no querían pagar determinadas retribuciones, te convertían en zombies. No había problema. De hecho, tanto el Papa Doc como Baby Doc, es decir, François Duvalier y Jean-Claude Duvalier, tomaron en sus discursos la forma, la esterilización, como si fueran el barón Samedi.
uno de los dioses, uno de los loas, aquí son loas, de los dioses que tienen, con una imagen muy característica, ligeramente maquillados en blanquecino, ojeras marcadas. ¿Por qué? Para crear el miedo. A partir de ahí, la persona, como te comentaba anteriormente, se empieza a encontrar mal, fallece. Claro, si te pilla en medio de Haití, si te pilla en Puerto Príncipe, a lo mejor te coge un médico que, mira, puede decir, pues esta persona no está muerta. Pero si te pilla en una aldea al norte, en medio de un Ferrier o en medio de Fuerte Libertad, ahí lo tiene más complicado, ¿eh? Porque hay posiblemente el médico, para certificar la muerte, aquí no hay autopsia, te pincha en un ojo con un alfiler. Y si no gritas o no lloras, que estás muerto. Directamente, ¿qué se hace? 2 días de luto, normalmente te entierran, la persona que es zombificada se la entierran en menos de 24 horas, es rápido. ¿Por qué? Porque la droga, en función de la fortaleza de la persona, peso, edad, resistencia, concentración del compuesto, eso es básico. Si te pasas en el compuesto, matas a la persona, eso sí es verdad. Pues en función de esas variables, tardará más o menos en hacerte efecto. Te entierran, la persona realmente no está muerta, realmente lo que está es en un estado de catalepsia profunda, en el que no puede moverse, no puede hablar, no puede gritar, no puede hacer nada, y hasta cierto punto, en función de la potencia del compuesto que le han dado, puede llegar incluso a ser consciente de que lo están enterrando. Te entierran, allí siguen echando tierra en lo alto del ataúd, notas cómo te están enterrando, allí te dejan, te pueden dejar máximo 2 días, no te dejan más. La persona pues entra en un estado de ansiedad fuerte, unido a la droga, los efectos que comentaba la droga, de Javier, de la droga, amnesia, desorientación, ansiedad, taquicardia. Bueno, esa persona está ahí abajo en un estado de nervios poco recomendable. Cuando han pasado eso, entre 24 o 48 horas, el BOCOR organiza una ceremonia en la que va con sus acólitos. A esa no puede ir nadie. Mira que allí en Haití esto se vende también turísticamente, ¿eh? En Haití se puede conseguir casi todo con dinero. Pero cuando van, el BOCOR hace allí una especie de ceremonia, invoca al barón Samedi para que dé autorización como rey del reino de la muerte, que pueda abrir la tumba. Abren la tumba, sacan al individuo. En función de cómo lo vean, hay 2 opciones. La primera es pegarle, con lo cual, imagínate, esa persona, con $200 zombificas a una persona, sin problema. ¿Y esta persona zombificada nunca recupera su ser, su conciencia? Sí, y de hecho casos hay. Lo que ocurre es que la persona que es llevada a una plantación, normalmente a República Dominicana, a trabajar en la caña, es un país que choca, porque es una isla compartida, una parte es República Dominicana, la otra parte es Haití. Hay una frontera en medio, en unos puntos está vigilado, en la otra le dicen el camino internacional, anchas Castilla, puedes atravesar perfectamente, no te van a pedir nada, y pasan a los zombies de un país a otro. Y allí pues fácilmente empiezan a trabajar y tiene que tener una droga de mantenimiento, porque si no al zombie se le pasa el efecto. Claro. Más tarde o más temprano se le pasa. No hay droga que dure eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son las mismas mafias, reminiscencias de los tontón macut, reminiscencias de los leopardos, que pasado el tiempo sobreviven ¿cómo? Precisamente con este tipo de actividad. Son los que facilitan esa droga de mantenimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay plantaciones, por ejemplo, que pueden ser vendidas a otros compradores. Puede la persona que lleva y que sabe de la existencia de esos zombies puede fallecer por ley de vida, ¿verdad? Y a esos zombies se les deja de facilitar esa droga. Entonces van despertando. Algunos van recordando, si están dentro de Haití, pueden más o menos irse orientando, ir caminando hacia su casa. Otros nunca la van a encontrar, otros son carne de psiquiátrico. Y allí los psiquiátricos pueden llegar a ser muy sórdidos, te lo garantizo. Y cuando van despertando tienen recuerdos vagos, pero claro, el daño neurológico, yo de hecho para el libro, Javier precisamente me asesoró en toda esa materia, porque el daño neurológico es fuerte, una catalepsia profunda
implica que la persona esté pulsaciones por minuto 4. No me equivoco, 4. Es decir, 4 es lo mínimo, entonces eso le crea un daño al cerebro. Depende del daño, pues la persona podrá recordar más, podrá recordar menos. Allí no se distingue sexo, edad ni nada. Allí se han zombificado a ancianos y se han zombificado a niños. Y te encuentras, por ejemplo, el caso de Rosemary, una chiquilla, 9 años, fallece en los brazos de la madre. Sí, a la madre se le muere la hija en los brazos. Certifican la muerte, se la llevan, la entierran en el jardín de su casa. No porque sea una gran plantación, por desconfianza. Y al cabo de los 2 días, llaman a la puerta. Abre la puerta, la hija, mamá, era la hija que la habían zombificado, que habían enterrado a piedra. Y la familia ni se había enterado. Todo esto está que hay una mafia detrás de todo esto. Esto está muy organizado. Hay partes de esa zombificación que sí que las gestionan mafias. Otros son civiles normales y corrientes que quieren vengarse. Antes te decía, hay casos de infidelidades que se han saldado con una zombificación y a la persona la dejan cao por completo y nunca se han recuperado. Esta chica, Rosemary, 9 años tenía por aquel entonces, ahora tiene 40 años, pues vive desde entonces atada a los pies de la cama, con una cadena, porque es instintos primarios, absolutamente animal. Es decir, claro, lo único que recordó es llamar a la puerta de su casa y llamar a su madre. A partir de ahí, se borra todo. Es bastante crudo, porque pensamos en muchas ocasiones en eso, que todo es parte de Walking Dead, o todo es parte de La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, que evidentemente tiene una parte, ¿no?, que es muy interesante, es apasionante. A mí particularmente es una parte que me gusta, ¿no? Pero sí es verdad que hay que conocer mejor lo que es esa religión, ese ritual. No hay que satanizarlo, porque simplemente se trata de una religión. Cuando hablamos de vudú, el problema que tenemos es que creemos que el vudú es un muñequito y gente clavando alfileres, y el tío en su casa, me duele el brazo. No. Esa es la imagen que tenemos. Claro, eso no es el vudú, eso es una parte. Igual que tenemos la santería. Antes comentaba Javier que esto se da en otras partes del mundo en menor medida. Todo esto surge de Nigeria, de Togo, del Congo, de Benín, de toda esa zona. Cuando los barcos esclavistas arribaban a las costas y se llevaban a las personas para venderlas como esclavas, claro, tomaban 2 vías. La portuguesa, allí, como no te dejaban rendir culto a esos dioses paganos, ¿ellos qué hacen? Los fusionó. La Virgen de las Mercedes, tal santito. El Cristo tal santito. San Antonio bendito, tal santito nuestro. Y eran los orichas, dentro de lo que es la Yoruba. Claro, ¿qué ocurre? Que la vía que tira hacia el norte, la vía que coge la Española, fíjate, la primera isla que descubre Colón cuando llega a América, pues a esa isla es precisamente donde luego la ocupan los franceses. De hecho, aún tienen el idioma como la reminiscencia de aquellos años, y allí lo que surge es otro culto sincrético, el culto de los haitianos con el culto de aquellas personas que han sido esclavizadas, con la fusión del culto francés católico, que es un poco más radical que el que se podía encontrar en España. Eso lo agitas en una costelera y lo que sale es ese vudú. Pero que no es nada, es una cosa que sí hay que dejar clara, ¿no? Que no es una cosa que tú puedas decir, no es negativo, el vudú es malo, ¿no? El vudú es otra religión, como otras muchas. Muy desconocida. Muy desconocida, por supuesto. José Manuel, hablabas del daño cerebral que se le hace a esa persona zombificada y mencionabas irreparable. ¿Es irreparable por completo, Javier? ¿No hay manera de que esa persona se recupere su conciencia completa, sus recuerdos al completo? ¿Quién era? Lo que hace la pócima, que como muy ha hecho José Manuel García Bautista, es un compuesto de toxinas vegetales como la escapolamina, la burundanga, y la tetrodotoxina, que es... Esta es la que del pez globo, perdón. Esa, ¿no? Es de la especie
donde también está incluida el pez globo. Los tetrodóntidos. De hecho, en Japón también ha habido casos de zombificación por esta neurotoxina. Lo que hace es interrumpir, de momento interrumpe No es un país que tenga muchos atractivos. No es un país de tu agrado. Y también hablábamos de ese proceso de zombificación o de zombificar a la persona en la cual era enterrada viva. Entiendo también que esto en muchas ocasiones se les habrá ido de las manos y esa persona habrá acabado falleciendo. Sí, sí, totalmente. Bueno, realmente hay dos casos. El primer caso, que es el que se organiza por parte de una mafia, ese no se olvida. ¿Por qué? Porque ese zombie está vendido como esclavo. Y una mafia vende a una plantación un zombie por entre 2.000 y 3.000 euros. Que eso te garantizo que allí es una fortuna. Entonces, ese no se va a olvidar. ¿Por qué? Porque es negocio. Fíjate que ya no solo cobran por zombificar a la persona, sino luego es que la revenden. Con lo cual el negocio es doble. Esto puede parecer anecdótico, pero es que en torno a todo esto hay una trama, ¿eh? Y luego están los que organizan pues personas a nivel particular que tienen una venganza, un castigo, y ahí sí se le puede olvidar. O simplemente calcular mal el tiempo. Entonces la persona sí fallece. Hay otras personas que por miedo a que su familiar sea zombificado, cuando diagnostican la muerte, cuando la certifican, lo que mandan es o cortarle la cabeza, es decir, coger al cadáver o presunto cadáver, que además va a ser muy claro, porque claro, si esa persona ha fallecido y han pasado 5 horas, que es cuando ellos empiezan ya a organizar los entierros y lo decapitan y la sangre fluye líquida, pues es que realmente no estaba muerto. O, como segunda opción, lo degollan y ya te garantizas que tu familiar realmente está muerto. Ya no te lo va a quitar nadie. Pero tú imagínate el punto de desesperación que puede implicar esto de llevar a una persona a ese término. Es decir, de coger a tu familiar y decir, no, voy a hacer esto porque es que no sé si está muerto o si está zombificado. Claro, esto no pasa en un país con medianos medios técnicos de equipos de electromedicina, no pasa. Claro. ¿Por qué? Porque se le coge las constantes rápido. Pero allí no. Allí no es que sea un país asalvajado, ni mucho menos, ¿eh? Es más, la gente es encantadora. La gente es encantadora. La gente, cuando tú vas allí, yo se lo comentaba hace unos días a Miguel Blanco, ¿no? Allí se respira vida, porque los niños participan en los rituales de vudú, sin decir zombificación, ¿no? Los loas, allí unas sesiones espiritistas a su modo, que son bastante curiosas, son muy interesantes, te acogen con lo poco que tienen, te lo dan, es decir, te hacen participar. Gente encantadora, no se merecen esa suerte que tienen, por desgracia. Pero es que cuando realmente tú eres consciente de lo que esconde todo esto, te das cuenta que es muy cruel, es que esto es muy duro. Y que cuando en su día Walt Davis, fíjate, esto estalla realmente todo porque hay un señor que se llamaba Clavirius Narcis, el cual, él muere, él fallece, no es el primer caso de zombie, antes hay otro, ¿no? Pero él fallece, técnicamente, en mayo del año 1963, pero aparece en 1980 en la carretera que llevaba a su casa y llama a su hermana. Imagínate la cara de la hermana cuando abre la puerta y ve allá al fallecido. Bueno, pues Clavirius se recupera, se le llega a hacer posteriormente entrevistas, recordaba cosas. Digamos que no le afectó tanto. Es el típico ejemplo de persona que se zombifica, se mete, en este caso, en lo que es la tumba y se le saca de ahí en menos de 24 horas. Es decir, pudo reaccionar, ¿no? Y él es el que, cuando lo llevan a Puerto Príncipe, que es la capital, hay un señor que se llama Lamar Doyon, un médico, que informa de ese caso a otro médico que estaba, en este caso, en Nueva York, que se llama Nathan Klein, famoso por sus investigaciones a nivel de neurología. Era un buen médico. Claro, se plantea, oye, si lo que cuenta este señor es verdad, este fármaco
a nivel de aplicaciones actualmente no tiene precio. Vamos a mandar a alguien a que lo investigue. Y mandan a Watt Davis, que era un etnobotánico de la Universidad de Harvard. Y bueno, Watt Davis se pierde en Haití unos meses, asiste a todas las ceremonias de vudú del mundo, porque en alguna iría bien la cosa, ¿no? Consiguió un montón de botecitos con la poción. En unos casos era azúcar, en otros bicarbonato, en otros era veneno, era escopolamina, pero no era la proporción justa, hasta que uno de ellos, cuando lo manda, en este caso a donde ellos tenían los laboratorios, pues les dicen que parece que era el polvo zombie real, donde el 70% de ese compuesto es esa tetrodotoxina que nos hablaba antes Javier, que se sacaba de ese pez globo. Por eso hoy día cuando hablamos de, oye, en otros sitios del mundo hay zombies, antiguamente no, hoy sí. Hoy sí. Es lo que tiene estar globalizado también, ¿no? Ahora siquiera hablamos de ello, ¿no? Pero antiguamente no, antiguamente te tenías que restringir a zonas donde habitaba el pez globo, básicamente, teniendo en cuenta que ese veneno tiene fecha de caducidad. Por eso hay que hacerlo en 3 días y administrarlo, como comentaba al principio. Sitio, Japón. ¿Por qué? Porque tiene pez globo. Allí te tomas fugu. Claro. En mal estado. Lo comen y claro, es muy peligroso. Y no lo cuentas. De hecho, hay un montón de muertes en diario que te cuentan esas muertes. Y luego, por ejemplo, Haití. Y en Haití si te encuentras, bueno, pues que existe esto. A partir de ahí, la investigación es muy intensa. Hay una película que es fantástica. Yo me habré visto todas las películas de zombies del mundo. Algunas son inenarrables, vamos. Pero hay una película que es muy buena, que es La serpiente y el arco iris, o Yo caminé con un zombie. Fíjate, zombie, la palabra zombie, en bantú lo que significa es espíritu que camina. Es decir, los famosos walking dead, la muerte que camina, ¿verdad? Y ellos son los que empiezan a, en esa película, como te comentaba, se refleja muy bien. Ellos son los que hacen esa investigación y te cuentan todo ello. Hay una cosa que comentaba antes Javier, que es muy interesante. Cuando la persona es zombificada, no solo te administran el polvo zombie por vía cutánea. Nos quedamos todos, si hemos visto La serpiente y el arco iris, la película, con soplarte el polvo zombie en la cara. No hace falta. Con que alguien te frote en la mano y tú digas, mira, ese me ha rozado la mano. Realmente esa persona lleva un guante, en el guante lo lleva con esa sustancia, te lo roza y en 24 horas tiene los efectos hechos. El cuerpo lo va asimilando y esa persona es zombificada. Pero está la parte espiritual, esto es muy importante, porque no solo es ese ritual, no solo es que te administren ese polvo, sino que también tu alma, en un ritual posterior, va a parar o a una botella blanca, es muy curioso ver eso, o a un tarro con una tapadera blanca, y ahí se supone que está tu alma. Y el zombie, cuando despierta o cuando se va recuperando, si no recupera su alma, nunca va a ser la misma persona. Evidentemente nunca la va a ser aunque la recupere. Pero a nivel de cultura, a nivel de religión, a nivel de creencia, es lo que ellos piensan. Por eso ese zombie está perdido, porque tu alma, ¿dónde está tu alma? Eso nadie lo sabe. Y sin embargo vas allá y cuando entras en una casa de un Hogan, nunca vas a encontrar eso. El Hogan no hace eso. El Hogan simplemente es un guía espiritual, el que se encarga en la ceremonia de vudú, que el espíritu que te posee sea correcto, hacer que todo esté en un marco de canto, un marco casi festivo. Participan los niños toman un bebedizo a base de café cargado solo, y aloe, que no está muy bueno, los chiquillos lo vomitan rápido, pero los niños también participan. Hay una serie de gente, le pintan la cara de blanco, esos son los que van a ser poseídos, y luego hay una ceremonia común en el cual el Hogan te limpia, te lava la cara con agua, no te puedes negar. Es decir, si vas a esa ceremonia no te puedes negar, son multitudinarias. Eso puede ser en el patio de una casa. Y luego están otro tipo de ceremonias que ahí sí vamos a encontrar al Bocor, que eso sí se hace en cementerio. Ahí es muy curioso porque tú vas a los cementerios, no es que yo sea aficionado a cementerios, pero además sabéis que no me gusta nada,
Pero allí te vas a encontrar casi todas las tumbas abiertas, algunos incluso con el féretro fuera. Y tú preguntas y dices, ¿esto por qué es así? Y te dicen, no, porque es que lo han abierto. ¿Pero por qué? Para raspar los huesos y sacar parte del ingrediente del polvo zombie, que evidentemente no tiene utilidad ninguna, pero a nivel de creencias se supone que tiene la esencia, y eso sí es importante. Las creencias son totalmente importantes para entender todo esto, pero a pesar de que las creencias son tremendamente importantes para dar un sentido, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la tetrodotoxina estamos hablando de un neurotóxico, porque es un tóxico que actúa a nivel de neurotransmisores, de espacio sináptico entre una neurona y otra, pero estamos hablando de una sustancia que es unas 160.000 veces más anestésica que la propia cocaína. O sea que estamos hablando de una sustancia que vaya tela, y es una sustancia que, como el que te la vaya a dar en ese ritual, en esa pócima, entre comillas, se pase un poquito, te mata, porque es un veneno. Claro. Pero la otra sustancia, la escopolamina, tiene una particularidad que la hace curiosa, ¿no? Y es que una vez que te la administran, como muy bien ha comentado José Manuel, basta con que te hagan así, o basta con que te la hagan aspirar sin que te des cuenta, en 4 o 5 minutos ya empiezas a manifestar un comportamiento sumiso. Los efectos, cuando esta sustancia se da de forma aislada, en una dosis concreta, no cualquier dosis, porque te puede matar también, sino en una dosis concreta, a los 3-4 minutos ya empiezas a no controlar tu voluntad, ¿vale? Y empiezas a manifestar un comportamiento sumiso, tremendamente sumiso. A las 2 o 3 horas es cuando se empieza a pasar los efectos, pero es que en una analítica no aparece ningún rastro de esta sustancia. Tiene la particularidad de metabolizarse rápidamente en sangre y de no dejar rastro. O sea, fíjate, entre otras sustancias, entre otros neurotóxicos vegetales, de las sustancias que estamos hablando. Evidentemente, como muy bien ha hecho José Manuel antes, esto es empleado por toda la mafia, por el aparato represor de aquellos tiempos, para poder mantener controlada a la población con algo que temen más, y de hecho en Santo Domingo le tienen más miedo a este tipo de rituales para zombificar que a la propia policía, ¿eh? Y te hablo de República Dominicana, que estuve allí hace unos cuantos años, y esto impregna toda la cultura del país Haití, pero también del país contiguo, claro, y de muchos países del Caribe. Yo creo que todo el que haya estado atento también se queda impregnado de ese miedo, porque creo que es un miedo real, porque esta zombificación que estamos describiendo hoy aquí es más que real. No hablamos de esos zombies de The Walking Dead ni nada parecido, de volver de una muerte real. Pero antes de irnos a publicidad, me gustaría saber, Javier, si hay algo más intrínseco dentro de nuestro ADN, el miedo, el mayor miedo que pueda tener el ser humano de ser enterrado vivo. Porque entiendo que una persona, a pesar de estar zombificada, tiene la conciencia de que se está enterrando vivo, o sea, le están enterrando vivo. ¿Qué miedo supone eso? O sea, entiendo también que habrán muerto incluso algunos infartados de vivir ese momento. Bueno, genéticamente, uno de los principales instintos, no sabría decirte si de forma genética eso está predeterminado. Estamos hablando de 4 bases nitrogenadas, una en el tema del ADN se cambia por otra. Yo no sé si a nivel genético, pero uno de los principales instintos a nivel primario, vamos a llamarle a nivel mental, obviamente, es el instinto de supervivencia. Y te voy a poner un ejemplo. Tú vas andando por la calle, vas a pasar un paso de cebra, ¿vale?
Y en ese momento que a ti el semáforo te da paso, por tu paso de cebra, un coche pega un frenazo, tú lo ves, tu corazón empieza a latir de una manera. Fíjate que estás al aire libre, tu vida corre peligro, pero tienes capacidad de movimiento para poder evitar lo que es el peligro. Y si te hacemos un electrocardiograma, tú tienes que tener las pulsaciones, los normales pues son a 80, mínimo en 120, 130 se te pone. Imagínate si ese instinto de supervivencia lo metes en una caja, todo oscuro, porque está oscuro, o sea, no te ponen una bombillita ni te ponen un botón que te dice en francés, toque usted si resucita. No tienes capacidad de movimiento ninguno, pero tu cerebro está programado para sobrevivir, entre otras muchas cuestiones, para aprender también, pero para sobrevivir, sobre todo, oye, aquí tienes que salir y empiezas a bombear sangre gracias a la glándula suprarrenal que hace que se segregue adrenalina, el cerebro da esa orden, tengo que poner los músculos tensos como una cuerda de guitarra, necesito más oxígeno, por consiguiente necesito más sangre y venga y empiezas a luchar. Claro, llega un nivel en que las pulsaciones las tienes ya, pues que te puede provocar un infarto. Pero que lo que te quiero trasladar es lo que sientes o lo que puedes llegar a sentir, en este caso segundo, y lo que sientes en tu paso de peatón, que lo pasas mal. Pues imagínate ahí, donde hagas lo que hagas, es inútil, totalmente inútil. Ya puedes pegar voces y eso lo sabes, pero no lo aceptas y sigues luchando hasta que un infarto, por ejemplo, es lo más probable que te pueda venir si es que no te sacan a tiempo, claro. Mucho miedo, mucho más que viendo un capítulo de Walking Dead, como mencionábamos antes, o cualquier película sobre los muertos vivientes o cualquier cosa. Un dato antes de irnos a publicidad, no sé si lo saben, no sé si lo sabe la mesa, el próximo 4 de febrero es el Día del Orgullo Zombie, para que entendamos hasta qué punto llega esto. Incluso hay academias de actores especialistas en zombies, o sea, esto va mucho más allá de lo que podríamos llegar a pensar. Vamos a seguir hablando del libro de Muertos Vivientes de José Manuel García Bautista, pero tras una pequeña pausa publicitaria. Continuamos en Zona Oculta, lo hacemos con el libro Muertos Vivientes de José Manuel García Bautista, en el cual ha colaborado también Javier. Lo tenemos aquí, continúan aquí con nosotros. Hay mucho más que hablar, José Manuel. O sea, podríamos hablar de otros animales que antes ya ha mencionado Javier. Esa cucaracha, esa avispa, ¿no?, que zombifica a esa cucaracha. También hay un grillo que es zombificado, los tardígrados, que se pueden considerar de alguna manera que aletargan tanto su vida que se zombifican, y también una hormiga que curiosamente a través de unas esporas hace un ciclo con una planta que muerde la hoja y esas esporas caen sobre otras hormigas y así se zombifican. José Manuel, vamos a hablar, si te parece, de el zombie en el cine, que también esto daría para un programa entero. Hay hasta, bueno, hay personas que les gusta mucho el género de zombie. Y fíjate, el tema inicialmente surge, ¿os acordáis de una película que se llamaba La isla del Doctor Moreau? Sí. Muy antigua, luego hubo un remake. Pues ahí ya se fosa, porque además se ubica en esa zona lo que era el zombie, pero realmente cuando surge el zombie tal y como lo entendemos actualmente es con George Romero.
George Romero crea una película con muy bajo presupuesto, blanco y negro, en el que prácticamente, bueno, te podría decir que trabaja la familia, amigos, tiró de los que había, ¿no? Y la llama La Noche de los Muertos Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes, que cambiaba totalmente todo lo que era el concepto que se tenía. Fíjate que a él lo que le llega no fue el caso de Narcissus Kravitz, sino que él lo que le llega es un caso anterior del año 1907 de una señora que se llamaba Felicia Felix Mentor, una señora que cantaba y la zombificaron. La zombificaron y murió en el año 1907, pero es que apareció viva en 1930, 23 años, en muy mal estado, ciega, bueno, la pobre tuvo muy mala vida, ¿no? Y en ese caso él se basa para, oye, sacarle esa vis, sacarle ese punto más terrorífico en la que el muerto resucita, se levanta de su tumba, cual no conocer bien lo que era el tema de los zombies haitianos, y a partir de ahí lo que busca es alimento, aunque si nos tuviéramos que parar realmente en para qué comen o qué es lo que comen, realmente veríamos que no tiene sentido. Pero esa película marca un antes y un después. Es decir, esa película de George Romero, bueno, George Romero prácticamente lo eleva a categoría de mito, y de hecho es una película de culto. Y posteriormente comienzan a salir secuelas, algunas muy desafortunadas, Zombie en Nueva York, Terror de la Noche de los Muertos Vivientes, Holocausto Zombie, es decir, surgen películas de todo tipo. En la que hay comedias también de zombies. Sí, o sea, hay comedia, Mi novio es un zombie. Bueno, si yo os digo que yo he visto todo lo que había que haberlo visto. Hay hasta una serie americana que luego brasileña, no está mal, que se llama Terror en el Plató, o Plató Z lo llaman ellos, y es una especie de Gran Hermano en el que, oye, mira tú por dónde. Cuando se está haciendo ese show, cuando se está haciendo ese concurso, fuera hay un apocalipsis zombie, y los únicos que sobreviven son los que están dentro de ese. Bueno, ya te digo, no está mal, es brasileño, no está mal, pero a uno le choca mucho. Y cuando se rompe esto realmente es cuando surge Walking Dead. Walking Dead es realmente lo que relanza este tema. ¿Por qué? Porque la película de George Romero está ahí, siempre estuvo ahí. Pero Walking Dead es una producción nueva, se juega con varios conceptos, multitemas, se dota incluso de una cierta personalidad a lo que son los personajes, sin la ansiedad de estar recluidos en una casa esperando a lo que te venga. El telespectador incluso siente una cierta empatía, porque el zombie al fin y al cabo lo que viene a representar es el otro yo que tiene la persona, el lado salvaje, el lado irracional. Psicológicamente no nos damos cuenta, Javier puede hablar más de eso con más propiedad que yo, pero evidentemente ese es el lado que nos asusta también del propio ser humano, y ese es el lado en el que los zombies tocan esa tecla cuando lo ves, en el que realmente puedes llegar a sentir esa atracción, esa empatía, atracción por la película, empatía con los supervivientes. No nos hemos puesto nunca en qué haríamos nosotros, claro, pero la verdad es que la tesitura es complicada, El ver a un familiar que se ha levantado y que ahora va por ti no debe ser muy grato. Y ahí lleva, no sé si lleva 11 temporadas o 12. Sí, lleva una burrada de temporada. Yo también lo dejé, no sé si cuarta o quinta temporada. Está muy bien hecha. Que bueno, la tecnología también ha ayudado, ¿no?, a este tipo de serie de la que estamos hablando ahora mismo, que es muy real, ¿no? Todo lo que ves es muy real. Te lleva esa tesitura, ¿no?, de ¿serías capaz de disparar a tu madre? Sí, no. Bueno, son cosas que no sabríamos, ¿no? Porque claro, ya no es tu madre tampoco, ¿no? Es lo que te intenta enseñar. Que tienen, claro, sano a favor tuya, y tu madre viene a matarte porque ya no es tu madre. Claro. Pero bueno, hablamos de esta serie, que bueno, que viene basada en un cómic. También los videojuegos, Resident Evil, ¿no? O The Last of Us en PlayStation, ¿no? O sea, que esto ha dado para muchísimo. Había un juego antiguamente que se llamaba Goblins. También. Los juegos de arcade. Estamos hablando de las consolas de cuando éramos pequeños, creo que eran 8 bits. Y era un pequeño caballero que iba por un cementerio y iban naciendo zombies. Iban matando zombies. Es decir, siempre ha estado, en la cultura popular siempre ha estado. Es decir, siempre lo hemos encontrado.
Lo que pasa es que en muchas ocasiones ha venido disimulado, ha venido camuflado. Sí es verdad que cuando hablamos de monstruos, el típico monstruo nunca va a ser un zombie, siempre va a ser el Drácula, siempre. Fijaos cómo se van deformando los personajes, ¿eh? Porque Drácula es un personaje absolutamente deformado. El hombre del saco también es un hombre real, Francisco Leona, que se basa en una superstición antigua, en el unto, en la manteca. Se decía que se curaba de enfermedades, que también está deformado. Si te vas a Frankenstein, bueno, Frankenstein no deja de ser un relato, una competición de relatos, con Lord Byron, con Mary Shelley, y surge Frankenstein, basados en experimentos que se hacían por aquel entonces, que podríamos entender que incluso era el efecto Galvani, es decir, cuando le metes corriente, Galvani fue a un anca de una rana, le aplicó corriente accidentalmente y tuvo un movimiento espasmódico. Es decir, todo va deformado, pero no es el zombie precisamente el que más se ha tirado a nivel popular en el séptimo arte cuando de monstruos se habla. Ha sido con esa serie, con Walking Dead, y luego las secuelas que ha creado, porque evidentemente luego han ido surgiendo Zombielandia, Ejército de Zombies o Ejército en Las Vegas. Es decir, empiezan a surgir películas y todo viene... Guerra Mundial Z también. Guerra Mundial Z, sí, y Soy Leyenda. Soy Leyenda, te la voy a mencionar también. Sí. Exactamente, que ahí se juega ya con otros conceptos, porque Soy Leyenda es muy aplicable hoy día. Tema del virus. Claro, o 28 días. 28 días, ¿de qué estamos hablando de estas dos últimas películas? Dos películas que surge un virus en el planeta, un virus que se transmite, es muy transmisible, además por vía aérea, todo esto nos va sonando, y la persona, oye, en vez de coger una fiebre fuerte, aparejada con todo un cuadro clínico que afecta a los pulmones y demás, como ocurre con el coronavirus, lo que le da es por tener una especie de brote rabioso y de cabeza por la persona. No son conceptos tan raros. Eso puede pasar, ¿eh? ¿Puede pasar eso, Javier? ¿Puede ocurrir un apocalipsis zombie como vemos por ejemplo, en Soy Leyenda, que esos seres no llegan a morir? Es como decía José Manuel, es ese virus el que les hace perder la conciencia de ser humano. Estoy sonriendo y ahora te contesto con mucho gusto porque me acabas de recordar esa unión extraña entre el mundo zombie y la virología, ¿no? Este virus que se escapa. Recuerdo que vi una película no hace mucho tiempo, no recuerdo cómo se llamaba, que efectivamente se escapa un virus de un laboratorio, pero los efectos que tiene ese virus es desear a todos los padres que quieran matar a sus hijos. Entonces, te puedes imaginar todas las situaciones, no voy a decir esperpénticas, pero rayando en lo absurdo, coger los hijos, encerrarlos en el sótano, empezar a echar dióxido de carbono del tubo de escape del coche hasta matarlo. En fin, bueno, rozan la comedia, lo absurdo y no se quema. Pero bueno, no, o sea, los virus han estado aquí desde mucho antes que nosotros, o sea, desde que existe la Tierra, pues existe virus. De hecho, una cosa que las personas no saben es que hemos ido evolucionando gracias a los virus, ¿no? Pero es que hay otra cosa que tampoco sabe la gente, o sea, la gente virus no son tan malos, los hay malos, los hay patógenos, más o menos patógenos. En fin. Bueno, incluso me adelanto y te interrumpo un segundo porque se está descubriendo que a través de los virus existe la posibilidad de curar algunas enfermedades y esto lo hablábamos la semana pasada en la otra cara de la noticia, o sea, esto está ahora mismo en boga de la ciencia, ¿no? Que como tú bien decías, quizás no sea tan negativo los virus. Un virus se cogen adenovirus para poder hacer vacunas. La tecnología de ARN mensajero es una tecnología que te permite jugar mucho con partes de virus y ya no tienes que coger
y vectorizar un virus para desactivarlo y meterlo. Esa tecnología de ARN mensajero nos ha abierto muchísimas puertas, pero es que nosotros, en nuestro ADN, tenemos secuencias víricas. O sea, tenemos parte de virus que se han quedado ahí. Por ejemplo, la peste negra. ¿Por qué no morimos de peste negra? Pues por dos motivos. Porque hay mucha más higiene, pero también porque nuestro ADN tiene una parte de ese genoma. Quiere decir que estamos diseñados para dos cosas, para aprender y para sobrevivir. Pero no solo aprendemos nosotros de una forma consciente, sino que nuestro sistema genómico, todos nuestros sistemas, el endocrino, el simpático, el parasimpático, el digestivo, todo está preparado para aprender, para poder adaptarte y poder sobrevivir. No, los virus tienen otras funciones, tienen otras cosas, que no es cambiar totalmente el aspecto físico de una persona para querer matar, pero matar para comerte. O sea, es que estamos hablando de un proceso tremendamente complejo también. No olvidemos que el canibalismo existe, todavía existe en algunas tribus, pero se enmarca dentro de un contexto cultural. O sea, no podemos extraer, eso no es un virus, sino que es una situación sociocultural de esa zona, de esa tribu. Pero no existe un virus, únicamente conocemos el 1% de los virus que son capaces de provocar zoonosis. O sea que fíjate, si nos queda por descubrir virus en la naturaleza, pero no existe ese virus que haga los efectos de esta serie, por ejemplo. No, eso no existe. No existe a día de hoy. ¿Podría llegar a existir? Yo pienso que no. Los mismos efectos, como comenta Javier, de la serie, no. Se pueden dar... Pero bueno, lo que mencionábamos antes, en Yo Soy Leyenda, esto ya estamos creando aquí un debate en Zona Oculta, en Yo Soy Leyenda no mueren. No mueren, se podría dar un virus, porque de hecho hay unos interesantes documentos e informes del CDC en Estados Unidos que hablan de la posibilidad de una enfermedad que evidentemente, como os comentaba antes, bueno, tuviera un efecto rabioso en las personas. Por supuesto, se puede dar. Agresivos. Pero claro, de la ahí... rabia, por ejemplo. Claro, la rabia, de ahí a perder Eso sí. la personalidad, la razón, el enloquecer a la persona. Sí, hay una parte que sí, pero tanto como para que sea una especie de mutante que vaya matando a las personas, no, a tanto no. Lo que pasa es que, claro, después de la lección que nos ha dado el coronavirus, ya los técnicos del CDC se piensan mucho en negar tajantemente algo. De hecho, no hace más de un mes, hubo una experiencia de holocausto zombie en una localidad de allí de Estados Unidos. ¿Tienen un protocolo? Sí, se jugaba con eso precisamente, se jugaba con lo que hay que hacer, el kit básico de supervivencia que hay que tener, lo que no debes de hacer, acudir a las autoridades locales, a nivel médico cómo actuar, aislamiento. Hombre, no van ahí pegándole un tiro en la cabeza, técnicamente como se mueren los zombies, ¿no? No sé por qué, porque en principio dentro no tienen nada tampoco. Pero bueno, esas son las paradojas ya de las películas, ¿no? Pero claro, hay un protocolo para saber qué hacer con esas personas, cómo inhabilitarlas, cómo maniatarlas, cómo dejarlas que no tengan, que no sean nocivas para otros seres humanos, y todo eso hay un protocolo, incluso hay ensayos. Y muchas veces dice, bueno, si esto es tan difícil, ¿por qué lo ensayan? Bueno, porque nunca se sabe. El nunca que se sabe es inquietante siempre, ¿eh? Claro, el nunca se sabe. Eso precisamente es lo que iba a decir. China no se sabía todavía que el coronavirus estaba provocando lo que estaba provocando, y empezó a crear ese hospital, que llegaban a esas imágenes y se decía, bueno, si están creando hospitales es porque algo gordo se avecina. Recuerdo eso porque lo tengo grabado. Si existe un protocolo en Estados Unidos de una posible apocalipsis zombie, también igual es porque algo podría llegar a ocurrir. No digo que vaya a ocurrir, ojo. Pero bueno, ahí está. Se nos acaba el tiempo.
José Manuel, antes de irnos, Muertos Vivientes, libro en el que colabora también Javier, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues prácticamente en cualquier librería. Está disponible. Se nos ha dejado atrás un tema muy interesante que son las drogas que zombifican a las personas. Exactamente. Pero en plan caníbal, ¿eh? En plan te voy a pegar un mordisco. Las conocidas como sales de baño. Sí, exactamente. El cristal, el también había un caso el HDMC. Había un caso que creo que le tuvieron que disparar en 6 ocasiones porque no... En Chicago, exactamente. En Chicago, y una persona que enloqueció. Pero el libro está disponible en cualquier librería, es decir, en internet, para aquellos que sean más cómodos, pues también está disponible, es decir, es accesible. José Manuel, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Muchísimas gracias por este rato tan interesante, tan bueno que siempre pasamos aquí, y sobre todo porque tocamos temas en la profundidad que se merecen. Interesantísimo el libro, porque ya han visto que es mucho más real el zombie de lo que parece, sobre todo en ese país, ¿no? en Haití. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Dani. Gracias.